Entrevistamos hoy a Guillermo Inser, miembro del Consejo Político de la UNAV. Gracias, Guillermo, por atender nuestra invitación. Quisiéramos empezar un poquito por hablar de vos y tu biografía personal y política. ¿Cómo llegaste a la lucha? ¿Cómo llegaste a la UNAV? ¿Cómo llegaste al Consejo Político? Bueno, mi vida política realmente es bien reciente. Yo tomé la decisión de, de participar de manera directa y activa en la política a partir de abril de 2018. Yo tengo 34 años, soy politólogo y tengo una maestría en políticas públicas y trabajé toda mi vida en ONG. Yo fui director de una ONG durante 10 años y como tal fui presidente de la Federación de ONG por muchos años. Y ahí estaba cuando comenzó todo este proceso. Siendo parte de la Federación de ONG, participé en la fundación de la Articulación de Movimientos Sociales. Cuando comenzó digamos, toda la reorganización de la sociedad, y se comenzaron a crear nuevas agrupaciones políticas. Desde la articulación promovimos la conformación de la unidad y cuando la unidad decidió conformar un consejo político, la articulación me decidió postular a mí como candidato de la articulación y así fui electo miembro del consejo político. Yo represento la articulación de movimientos sociales en el consejo político de la unidad. ¿Estabas en alguna organización particular dentro de las que conforman la articulación? Sí, sí, de la Federación de ONG de Nicaragua, de la cual yo soy presidente. Ok. Bueno, vamos entonces ya a otros temas. Uno de los que a nosotros en la revista nos ha preocupado y ha preocupado a mucha gente es la aparente voluntad de la Alianza Cívica que parecía hasta hace poco estar arrastrando a la UNAV de aceptar elecciones con Ortega, bajo el gobierno de Ortega, a pesar del genocidio practicado por Ortega. Ese escenario que legitima a Ortega pareciera alejarse, e incluso hay gente de la UNAP que públicamente se ha pronunciado y ha dicho que sería profundamente inmoral ir a elecciones con Ortega. Pero desde la alianza no parecen estar dispuestos a abandonar totalmente la idea de ir a elecciones con Ortega. ¿Puede el pueblo nicaragüense contar con que las otras organizaciones no le van a hacer el juego? Debemos temer que un día de estos, si el régimen se siente bajo suficiente presión y dice acepto elecciones, que ustedes le van a dar a Ortega esa tabla de salvación. Mira, la unidad es clara con respecto al tema de la reelección. Nosotros de nuestros 20 puntos hay uno específicamente y que fue prácticamente unánime dentro de nuestra asamblea que dice que nosotros no admitimos reelección. Y si no admitimos reelección, entonces tampoco admitimos que Ortega corra como candidato. En otro de los puntos de nuestros 20 puntos, nosotros decimos que en temas de justicia es imprescindible que haya un proceso de investigación imparcial y de sometimiento a la justicia de todas las personas que han estado involucradas directa o indirectamente en temas de crímenes de lesa humanidad. Y seguramente ahí él va a salir eh, involucrado, pues. Entonces, desde nuestro punto de vista es inaceptable, pues, que Ortega corra como candidato. Ahora bien, la posibilidad o no de que el pueblo de Nicaragua tenga fuerza para lograr ese objetivo, eso ya no depende estrictamente de nosotros, ¿verdad? En ese sentido, lo que la unidad ha estado cerrada en promover es que en este país no se pueda ir a elecciones o no se vaya a elecciones si no existe una reforma profunda al sistema electoral y si no existe un ambiente propicio para ir a elecciones. Si esas condiciones no se dan, entonces no es posible ir a una elección verdaderamente creíble. Entonces, para llegar a ese punto que se logren esas dos condiciones, es necesario que haya un cambio de correlaciones de fuerza, pues.
Y la única forma de que haya un cambio de correlación de fuerza en este país es que haya la máxima presión interna y la máxima presión internacional. Y cuando hablamos de máxima presión interna nos referimos a recuperar la calle y a ejercer la máxima presión económica. Y en la máxima presión económica el sector privado tiene que poner de su parte. Correcto, ¿verdad? de eso vamos a hablar, pero una de las razones por las que traigo a colación este tema, que ya parece que ha sido martillado bastante, es porque de buena fuente se nos ha dicho que a pesar de estas declaraciones de la UNAV y de que la alianza ha estado un poquito más callada sobre esto, que las pláticas de la alianza y la UNAV, dice, avanzan en el tema electoral. Y yo me pregunto, ¿en qué sentido avanzan? ¿Qué es lo que están discutiendo? Sí. Mira, avanzan en el sentido de que tampoco es lógico comenzar a hablar de preparar una opción electoral hasta en el momento que hay elecciones. Eso no es lógico. Preparar una opción electoral requiere tiempo, requiere entendimiento, requiere una preparación, organización, consenso. Es cierto, nosotros y eso es público, que hemos estado discutiendo las bases para la construcción de una coalición nacional opositora, donde el núcleo fundacional sea en la unidad y la alianza. Y a partir de los consensos que se lleguen entre estos dos actores, invitar a otros actores. Claramente ahí tenemos algunas diferencias, pues. Por ejemplo, la participación de partidos políticos, sí o no, y si sí, cuáles, y en qué condiciones, y en qué términos, ¿verdad? Sí, que interrumpa. ¿Sí? Pero es que a mí me parece que eso que están hablando ustedes es dejarse una puerta de salida para ir a elecciones con Ortega o con quien Ortega designe. Porque, francamente, sin Ortega en el poder, sin el FSLN en el poder, no tiene ningún sentido estar pensando en alianzas electorales de ese tipo, porque es fuera del régimen, pues evidentemente que habrán diferentes agrupaciones que representen diferentes partidos, diferentes intereses, que sean diferentes partidos políticos. No puede estarse pensando en que todo el mundo va a votar por una coalición. Eso de la coalición solamente tiene sentido si ustedes están pensando en dejarse la posibilidad de ir a elecciones contra Ortega. O sea, me parece a mí que es dejarse una puerta de salida y deberían ser un poco más claros en eso. Pero no necesariamente. Una coalición, mira, la coalición no es solamente electoral. La coalición es para este momento de resistencia para lograr un cambio de correlación de fuerza que nos lleve a unas elecciones competitivas. Ganar esas elecciones y No, después de discúlpame, las elecciones. volvemos al tema es que estamos volviendo a las elecciones. Si me dijeras, la coalición no es electoral, es de lucha contra Ortega, eso es una cosa. Pero si me decís no es solamente electoral, quiere decir que es también electoral y quiere decir que están pensando en elecciones con Ortega. No necesariamente. No ¿Y necesariamente. elecciones contra quién? Contra el FSLN, mira, una cosa es lo que uno quiera y una cosa es lo que uno logre alcanzar. Lo que uno logra alcanzar, sí, depende de lo que uno quiere. Pero si ustedes se plantean desde el inicio la aceptación de Ortega o su designado, no puede haber otro resultado que ese. Mira, yo repito, la Unidad Nacional ha hecho público que no admite reelección, y si no admite reelección, no admite a Daniel Ortega. Ahora bien, que él corra o no corra no depende solamente de la Unidad Nacional, depende de toda la capacidad del pueblo de Nicaragua de lograr un cambio en la correlación de fuerza en el que lo dejemos a él sin ninguna salida. No, Eso no, o sea que si Ortega dice mañana voy de candidato, ustedes dicen ni modo porque él ya lo dijo. no, la unidad ha dicho, hace 2 semanas dijimos, vamos a hacer una estrategia de desobediencia civil que cambia las correlaciones de fuerzas para ir a una negociación en otras condiciones. Ojo, que una negociación no es para sacar nuevos acuerdos, es para que se cumplan los acuerdos que ya se firmaron. Pero los acuerdos que ya se firmaron, yo tuve esa cooperación hace tiempo ya con Mario Arana. Y hay unos acuerdos ahí que realmente aceptan una reducción de derechos por debajo de lo que esté en la Constitución. Yo lo que me pregunto es por qué ustedes no tienen, digamos, la voluntad de decir sencillamente
no, nosotros no vamos a ir a elecciones con Ortega. Pero si es que es lo que te estoy diciendo, lo que pasa es que no que se eso deja es lo que yo te dije. No. Yo digan fui claro. No, yo fui claro. La Unidad Nacional, y lo hizo público, no admite reelección. Y si no admite reelección, no admite a Daniel Ortega. Yo soy claro. Ahí no hay interpretaciones de mi respuesta. Pero es que esa es otra puerta de salida, porque entonces ustedes admiten el designado de Ortega, porque ese no sería reelecto. Pero entonces lo que vos querés que yo te conteste si no admitimos al Frente Sandinista como una opción electoral. Bueno, esa es la pregunta de fondo. Yo quiero saber, no es que yo no quiero que me den una respuesta en particular. Yo quiero que me den una respuesta clara de hasta dónde están dispuestos ustedes a aceptar, porque decir depende de la correlación de fuerza o no depende de nosotros, no es decir nada. Yo quiero saber qué es lo que ustedes están decididos a decir, dónde está la línea roja de ustedes. Eso es lo que yo quiero saber. ¿En cuanto a qué? Porque hay un montón de líneas rojas. En cuanto a si van a ir o contra quién aceptan a ir a elecciones mientras que esté el régimen de Ortega. Mira, en primer lugar, hablar de elecciones ahorita, yo te digo, está a destiempo. En primer lugar, ni siquiera sabemos en este momento si van a salir los presos, no sabemos si van a haber reformas electorales. Yo te diría otra cosa. Si no hay reformas electorales profundas, entonces no vale la pena ir a elecciones. Si no hay aquí una transformación a fondo del sistema electoral, no vale la pena ir a elecciones. Si aquí no hay una posibilidad de que hayan nuevas fuerzas políticas, nuevas casillas nuevas, no vale la pena ir a elecciones. O sea, encasillar la respuesta de unas elecciones a vas o no vas con Ortega realmente es minimizar la complejidad del asunto. Aquí no son respuestas blanco y negro. Es más importante que hayan reformas electorales profundas que permitan una verdadera elección y un ambiente que contra quién te vas a enfrentar. No, yo te tengo que presentar este reto, porque si todo es relativo, incluso el genocidio es relativo, no es blanco y negro el genocidio. Si me estás diciendo que la respuesta de si un genocida o sus cómplices... No, esa pregunta ya te la contesté, Francisco, ya te la contesté. La Unidad Nacional no admite reelección, no admite a Daniel Ortega, punto. Ahí está mi respuesta. No, bueno, no aceptamos. Pasemos entonces esa es la respuesta, no lo aceptamos. Ok. Comprenderás que algunas de estas preguntas van desde una perspectiva particular, ¿no? Yo no vengo aquí pretendiendo una neutralidad que no tengo o que vengo sin puntos de vista. Entonces, claro, obviamente, es un llamado a una discusión honesta, ¿no? Y abierta. Sí. Y en ese espíritu te hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes están claros que la Alianza Cívica obedece fundamentalmente a grupos de influencia que no tienen como prioridad el derrocamiento de la dictadura? Mira, tengo más de un año de estar tratando con la Alianza Cívica y es cierto, hay una influencia enorme del sector privado. Sin embargo, no reconocer que dentro de la Alianza Cívica está, por ejemplo, Sandra Ramos, está la coordinadora universitaria, está, por ejemplo, doña Daisy George, don Ernesto Medina. Es ignorar que dentro de la Alianza Cívica hay otras voces, hay diferentes voces. No es un pensamiento unánime ni homogéneo. Las discusiones que nosotros hemos tenido en privado con respecto a cómo vemos la salida de esta crisis realmente evidencian que dentro de la misma Alianza Cívica hay diferentes puntos de vista. O sea, yo invito a que se vea con mayor detenimiento y mayor objetividad las corrientes de pensamiento que hay dentro de las organizaciones. Dentro de la misma Unidad Nacional hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Hay quienes pensamos que aquí tiene que haber un cambio de correlación que nos lleve a cambios profundos. Hay quienes estarían dispuestos a que hayan cambios superficiales o los mínimos, los cambios mínimos para ir a un proceso y después que se gane una elección se hagan los cambios. O sea, esos dos pensamientos están en ambas organizaciones presentes. Estos son procesos de construcción de consenso. Desafortunadamente así es, pues la realidad política del país es así.
nosotros tenemos que construir consensos dentro de la unidad y luego construir consensos dentro de la Alianza Cívica, y la Alianza Cívica está construyendo sus propios consensos también. Ve, yo estoy claro de que ni siquiera es deseable que todo el mundo piense igual, ¿no? Y estoy claro de que deben haber dentro de la Alianza Cívica misma personas honorables y buenas y bien intencionadas. Y hay muchas voces, pero es evidente, porque por sus obras los conoceré, dicen los textos, que las voces que han dominado la acción, la práctica de la Alianza Cívica, son voces que representan intereses que más bien han buscado cómo aplacar la lucha, cómo evitar que el movimiento por derrocar a la dictadura crezca, que eso es lo que se ha impuesto en la Alianza Cívica y a la vez se ha impuesto al resto del movimiento. O sea, con que me digan que está don Ernesto Medina u otras personas, realmente me están dando nombres, pero no me están dando el contenido de la acción de la Alianza Cívica, que evidencia que no tienen como prioridad el derrocamiento de la dictadura. Bueno, las preguntas a la alianza, hacérselas a la alianza. Yo no pertenezco a esa organización y nunca he pertenecido. Lo que sí te puedo decir es una cosa Pero la alianza pertenece a la con UNAM. mucha claridad. Vos sabés que sea una relación compleja, ¿verdad? Es evidente. De nombre, ahí en Estado, coordinamos algunas cosas, pero en la práctica, desde que se fundó la unidad, orgánicamente no han participado de lleno. Eso no es ningún secreto, ¿verdad? Lo que es correcto y es público es que sí existen coordinaciones entre ambas organizaciones. Pero una cosa yo quiero compartir con vos. Mira, la visión de cómo salir de esta crisis va más allá de lo que nosotros logremos acordar. Simplificar a que porque nosotros no nos hemos puesto de acuerdo plenamente es la razón por la que no se ha derrocado este régimen, es simplificar una realidad que es mucho más compleja. Yo personalmente participo en el grupo que planifica acciones de movilización, y te puedo decir con toda propiedad que en Nicaragua el efecto de atemorizar a la gente es real. La gente está con miedo de participar en acciones de movilización. Toda la operación limpieza, todos los encarcelamientos arbitrarios, las torturas en la cárcel tienen un efecto. Y eso va más allá de lo que la unidad y la alianza decidan hacer. Por eso yo vuelvo al punto inicial. Depende del pueblo de Nicaragua y su firmeza y de asumir riesgo nuevamente, la capacidad que vayamos a tener de cuáles son los cambios que vamos a lograr y qué tan profundos vayan a ser. Yo he estado presente en todos los plantones, en todos los piquetes, en todas las marchas que se han hecho durante el último año, y siempre vamos las mismas personas, porque la gente tiene miedo. Ahorita ya ando buscando recolectar firmas con trabajadores de empresas privadas para que apoyen el paro, y los empleados de las empresas, los empleados, no los dueños, tienen miedo de firmar una carta porque temen perder su trabajo. En esas condiciones es que estamos nosotros tratando de derrocar a la dictadura, y eso no tiene nada que ver la Alianza Cívica. Eso es el efecto de la barbarie que ha hecho Daniel Ortega en este país. O sea que también a veces simplificar estas realidades no es sano. Necesito pasar a otro tema, pero es que yo creo que la verdad histórica eventualmente hay que establecerla. Y la Alianza Cívica no se puede lavar las manos de las condiciones actuales de la lucha, porque básicamente los que dominan a la Alianza Cívica abandonaron a la gente en las calles y permitieron la masacre de la gente, y han permitido la represión y el exilio de miles y miles de personas. Se les hizo infinidad de reclamos y de peticiones de que se sumaran, de que hicieran paro y todo eso, y no lo hicieron. Entonces la gente evidentemente ya fue usada de carne de cañón una vez y no quiere ser usada de carne de cañón una segunda vez. O sea, no se le, y ahora vienen y le van a echar la culpa al pueblo, como que si el pueblo hubiera sido el que falló, cuando los que fallaron fueron estos señores del liderazgo usurpado, básicamente. Pues, pero insisto, me está haciendo preguntas como que yo soy miembro de la Alianza. Yo no soy miembro de la Alianza, nunca lo he sido y probablemente nunca lo seré. Yo te lo digo porque me decís que la Alianza no tiene nada que ver en las condiciones actuales en que se encuentra la lucha. Lo que te estoy diciendo es que el derrocar al gobierno va más allá de lo que la Alianza y la unidad decidan.
se requiere la participación de la población en su conjunto, incluyendo la participación del sector privado y del gran capital. Eso no hay ninguna duda. La unidad hemos sido clara, la articulación hemos sido clara. Aquí tiene que haber una combinación de factores de lucha popular y participación del sector privado. Ahora, yo, al igual que mucha gente, piensa que el momento en que se debió haber convocado un paro indefinido se perdió y probablemente hubiéramos evitado mucho del sufrimiento que hemos tenido que atravesar. Sin embargo, eso es una realidad histórica, pero que está en el pasado. Ahora estamos en el presente y tenemos que ver qué vamos a hacer en estas circunstancias. Yo no estoy tan de acuerdo que se abandonó. Bueno, de la alianza no sé, pero de la unidad te puedo decir que nosotros hemos estado al frente en la calle con la Yo gente. dije la alianza Sí, cívica y más sí. específicamente digo los intereses que, en mi opinión y la de muchísima gente, quizá la mayoría dominan la alianza, que son los intereses del gran capital. Sí. Pero bueno, yo no creo que estas cosas estén en el pasado. Y si yo las traigo a colación y te las pregunto e insisto, es porque en el pasado que no ha pasado están muchas de las respuestas, porque si me estás diciendo que la situación actual crea una desventaja en la correlación de fuerzas porque la población necesita participar más y el sector privado tiene que unirse más, bueno, hay que preguntarse por qué es que la población no participa más y sobre todo tenés que preguntarte por qué el sector privado hace lo que hace, porque no es diferente de lo que ha hecho en toda esta crisis. Lo dejo ahí Sí. como un reto, una Pero reflexión. No me puedes ¿sabes qué decir que pasa, eso ya Francisco? pasó. Solo para cerrar el punto, echarle toda la culpa al sector privado que tiene su responsabilidad en esto es también invisibilizar la culpa del régimen. Los encarcelamientos arbitrarios, la operación limpieza, los paramilitares, el despliegue policial. O sea, a veces parece ser que la sociedad de Nicaragua desconoce la culpa del gobierno en todo esto. El principal Yo creo que no es actor. desconocer la culpa. Lo eh, que pasa es que cualquier ciudadano, cualquier persona decente sabe qué esperar del gobierno. Pero el problema es que en Nicaragua la gente esperaba otra cosa o esperó otra cosa del sector privado. y la Eh, sigue esperando. Y la sigue esperando. Nosotros, vos viste, hace 10 días nosotros sacamos un pronunciamiento donde hicimos público que estamos comenzando a hacer un trabajo para llegar a construir nuevamente las condiciones para hacer un paro nacional. Y ya lo estamos haciendo. Yo te dije, hemos conformado un grupo donde hay más de 50 organizaciones que estamos trabajando en eso. Personalmente, vemos 3 miembros del Consejo Político que estamos trabajando en eso. Estamos pidiendo reuniones bilaterales con las cámaras empresariales, nos estamos reuniendo con trabajadores, nos estamos reuniendo con comerciantes, con gente del sector informal, porque yo te puedo decir con total propiedad que en este momento, si vos llamás a un paro, no va a ser exitoso, no hay condiciones. He hablado personalmente con empresarios azul y blanco que no tienen nada que ver con las cámaras y no estarían dispuestos a irse a paro porque viene diciembre, porque vienen las buenas ventas, porque tienen miedo que lo cierren. Es decir, hay que hacer un trabajo. Ya no estamos en 2018. Eso te lo puedo decir con toda propiedad porque estoy en primera línea trabajando eso. ¿Te parece que eso lo pueden conseguir trabajando con el COSEP? Porque o van a tener que ser arrastrados, digamos, la clase empresarial por un movimiento popular. Mira, yo estoy convencido, Francisco, que el paro solo va a ser posible si hay presión social. Solamente si hay presión social. Y es en función de eso que estamos trabajando desde la Unión. Bueno, de todas formas, ya sabemos que las condiciones para organizar políticamente y para la lucha son condiciones de represión extrema. ¿Será que ustedes tendrán que tener una estructura clandestina y proponer un gobierno de transición en el exilio para poder tener representación viable? Es una posibilidad, sin embargo, no es nuestra primera opción. Pues nuestra primera opción en este momento es hacer lo posible dentro y fuera del país para tener una correlación de fuerzas suficiente que nos lleve a un proceso pues, de transición democrática, pues con unas elecciones transparentes, con casilla nueva, porque la unidad es clara. Nosotros queremos casilla nueva, nuevecita, ¿verdad? Que no tengamos que depender de un partido político Pero tradicional. volvemos a las elecciones. Ustedes tienen una fijación con las elecciones para salir del régimen. Eh, da-
o sea, delante de toda la montaña de evidencia de que esta gente no sale de ahí porque deja un voto en contra, ustedes insisten en que van a salir de Ortega votando contra Ortega. ¿Cómo es posible eso? Insistimos en la salida electoral porque la otra salida en las actuales condiciones no son viables. Otro abril no es posible. No es posible porque el nivel de preparación y el nivel de colaboración que tiene el ejército y la policía no lo va a permitir. No va a haber otro abril en este momento. Y si hay, va a ser a un costo de vidas humanas demasiado alto, al cual nosotros no queremos. No queremos. Esas cosas no se pueden predecir, Guillermo, sí, porque claro, nadie predijo abril. O sea, abril claro, era imposible también. Sí, pues, pero no estamos trabajando, te lo digo con claridad, no estamos trabajando para que haya otro levantamiento parecido a ese, pues, porque el costo humano sería demasiado alto. Demasiado alto. Costo humano y el costo humano de la prolongación indefinida de la dictadura, ¿no te parece muy alto? No, porque pero estamos trabajando para salir de la dictadura. Estamos trabajando para salir de la dictadura, pero Venezuela, no por la vía insurreccional. O sea, ya, ¿cuánto vamos a tener 2 años de esto? Los venezolanos llevan 21 años. A ver, ¿cuántos años vamos a estar venezolizando Nicaragua? Sí, pero te insisto, la vía insurreccional en este momento tiene un costo en vidas humanas demasiado alto. Estamos trabajando para derrocar a la dictadura, pero no a través de la vía insurreccional. Ahora bien, que ocurra nuevamente un evento fortuito, no planificado, que despierte la indignación de la población y se vuelva a levantar, siempre está presente. Eso siempre va a estar presente, pero sería un evento inesperado, fortuito, no planificado, ¿verdad? Del cual nosotros no podemos prever. O sea, la sociedad, yo te puedo asegurar que la sociedad nuevamente está ocurriendo nuevamente en Nicaragua la olla de presión, que en cualquier momento estalla. Eso y en gran parte la olla de presión se está constituyendo por la presión que estamos ejerciendo nosotros, por la indignación que se está levantando por las arbitrariedades del régimen. Sin embargo, te puedo asegurar también, con todas las organizaciones que hablamos, que nadie quiere nuevamente más presos, más muertos. Hemos hablado con gente que es ex contra. Más presos y más muertos. Sí. ¿Cómo? Es que hay, o sea, no es cuestión de que ustedes quieran más presos y más muertos, pero hay más presos y más muertos con la dictadura. Ahora, el problema que nos preocupa, les preocupa a ustedes, evidentemente, yo creo, ¿no? Que lo piensan así, y a mí me preocupa muchísimo, es que a veces, en un afán de evitar los daños y los costos horribles de la lucha, se corre el riesgo de que no se, ¿cómo te digo?, de llegar a una situación de violencia verdadera, porque si en Nicaragua no se resuelven las cosas en una lucha no violenta, la historia nuestra sugiere que la alternativa de la violencia armada siempre está ahí presente, siempre ha estado, y eso sería evidentemente una tragedia para el país no volver a caer en eso. Pero muchas veces yo me he puesto a pensar que el país ha caído en guerras y en guerras civiles y en violencia armada porque los sectores dominantes en política y en economía han fracasado en encontrar soluciones no violentas. Y a veces me da terror observar lo que está ocurriendo porque me parece que muchos de los que están ahí, casi con los mismos nombres, han participado en crear situaciones en las que al final se da la violencia en Nicaragua. Sí, mira, si tuviéramos la varita mágica de cómo se resuelve esto, yo creo que ya lo hubiéramos hecho, pero nos enfrentamos a realidades complejas, pues, aquí en Nicaragua. Mira, yo lo que te digo no te lo digo desde la academia ni desde la filosofía, te lo digo porque estoy en primera línea hablando con la gente y construyendo cosas. Nosotros hemos hecho esfuerzos muy importantes en convencer al sector privado, grande, mediano y pequeño, de aumentar su participación en las acciones no violentas. Hemos hecho esfuerzo en recuperar las calles. Hemos organizado células en Managua y en otros departamentos clandestinas. Hemos nosotros organizado o tratado de organizar acciones de recuperación de la calle desde hace meses. Y nos enfrentamos a una realidad
que está ahí, ¿verdad? De cansancio, de frustración, de descontento, por las razones que sean, pero eso está ahí. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar para revertir y para lograr una participación más activa de la población de todos los sectores. Eh, hay de parte nuestra también, y eso hay que reconocerlo, hemos sido fuertemente golpeados. Ahora mismo 10 miembros de mi organización, de la dirección de mi organización, están presos. 2 miembros del Consejo Político están presos. O sea, también muchos de los liderazgos de nuestra organización están en el exilio. Entonces, hay que ver también en qué condiciones se están construyendo el cambio de correlación de fuerza que nos pueda llevar al escenario ideal. Entonces, por eso yo te decía que las realidades que nosotros estamos viviendo aquí también no son las mejores para la situación que estamos viviendo. Y a pesar de eso, seguimos trabajando. A tu juicio, ¿podrías decir que la organización avanza? Sí, y fíjate que estamos por lo menos a nivel político acercándonos por lo menos al fin abordar los temas de fondo, cosa que ha costado mucho, ¿verdad? Ha costado mucho construir confianza, ha costado mucho abrir canales de comunicación, porque aquí desgraciadamente y desgraciadamente mi generación arrastra prejuicios de las generaciones que vienen atrás. O Por sea, ejemplo, hay gente que aquí, la gente que anduvo en los 80, que vos fuiste sandinista, que vos estuviste en los 80, que vos me expropiaste, que vos aquí, que vos allá, que vos me quedaste viendo feo en los 90, que vos fuiste aquí, esas cosas que nosotros no tenemos nada que ver. Las personas que tenemos de 30 años y menos para allá, no tenemos nada que ver con eso. Sufrimos los prejuicios y las enemistades de otras generaciones. Y eso ha hecho difícil que se construyan puentes, ¿verdad? Entonces, nosotros también nos vemos enfrentados como generación a tener que lidiar y convivir con otras generaciones que tienen daños irreparables a nivel personal. A pesar de eso, nos hemos ganado un espacio. Y yo no soy estudiante, ¿verdad? Yo pertenezco a una generación posterior a los estudiantes. Y nosotros lo que hemos tratado de aportarle a esta lucha es primero un valor moral, ético, ¿verdad? De no, de tratar de traer transparencia, de tratar de traer a esta lucha valores, no olvidar a los muertos, no olvidar a las personas que eh, estuvieron por mucho tiempo presas, a no olvidar la agenda de justicia, o sea, ese ha sido nuestro aporte. Y el otro aporte que hemos estado haciendo nosotros y que ha permitido esos avances en el acercamiento de la fuerza emergente es traer caras nuevas, otra forma de hacer política, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, no, hemos sido de los que hemos sido más fuertes, más firmes en que aquí no queremos nada con los partidos políticos tradicionales. Con las bases sí, con la que estuvo ahí en las marchas, en los tranques con la gente, pero con las cúpulas no más. Ya tuvieron su época, ya pasó, ya no más. Ahora toca a una nueva generación de personas reconstruir este país. Y ahora nosotros estamos aquí, no lo estamos haciendo de largo, estamos adentro, tratando de hacer lo que podemos, ¿verdad? Y sí hemos avanzado, no como quisiéramos, pero hemos avanzado, en el sentido de que hemos creado canales de comunicación que nos permiten por lo menos hablar. Y cuando hemos hablado, avanzamos, por lo menos ya sabemos en dónde están los puntos principales de diferencia que tenemos que resolver, que te digo, parece poco, pero es bastante. Desde hace un año estamos queriendo llegar a este punto y hasta hace poco lo estamos logrando. Bueno, esa cultura de diálogo, de consenso y discusión permanente, pues tiene mucho potencial y es muy prometedora para el futuro, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso y también entiendo de que hay rencillas personales, pero eso no quiere decir, en mi opinión, de que se deba ignorar el currículum político
de las personas, porque hay mucho reciclaje de dinosaurios. Sí. Y en Nicaragua hay una cosa que yo creo que no debe de existir, y no debe existir la segunda oportunidad para ningún político, porque eso nos ha llevado al desastre. Dentro de los círculos opositores en estos días, hay personas que tienen, como se dice en Nicaragua, mucha cola. Y la gente no confía en ellos y en realidad lo aconsejable es no confiar en ellos. O sea que yo no sé qué te parece esto, pero yo, mientras que estoy a favor de que si son rencillas de tipo personal, resentimientos y recelos de tipo personal, eso hay que apartarlo. El currículum político de las personas, más bien, hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Sí, mira, yo en eso te digo, yo haberme metido a política en la circunstancia en la que estamos, eh, obedece justamente a lo que vos estás diciendo. Es decir, yo me cansé de dejarle la política en manos de los de siempre. Pero si querés que la política esté en manos de otro, entonces tenés que meterte. Y ahora que estoy aquí, estoy peleando porque en este país se construyan alternativas nuevas, con gente nueva, con propuestas nuevas, donde nosotros ojalá logremos dejar atrás las prácticas políticas tradicionales que están eh, retratadas en los partidos políticos que actualmente existen. Entonces y afortunadamente, por lo menos en la articulación y en la unidad, coincidimos en que la, 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 la necesidad de crear una organización política emergente nueva es vital en este país. Y cuando decimos nueva, es alejada de las prácticas políticas y de los cuadros políticos tradicionales. En eso coincidimos plenamente. Ya. Eh, Todavía me queda un poco la inquietud Sí, de pensar en una fuerza política, porque yo más bien pienso que deben haber y van a haber diferentes y muchas, lo que debe haber una sí. cultura política diferente, ¿no? Pero bueno, Sí, yo creo que más o menos estamos en la solo misma línea. un paréntesis con eso. En la propuesta de reformas electorales que hicimos desde la unidad, nosotros estamos por la apertura del sistema electoral a la emergencia de fuerzas políticas. Por ejemplo, nosotros estamos porque exista la suscripción popular, porque existan que puedan haber partidos para elecciones municipales, para elecciones regionales, o sea, que se democratice, que se abra la posibilidad. Ir a elecciones con partidos políticos grandes, nacionales, es una cosa restrictiva para la posibilidad de que la ciudadanía acceda al poder. Y en Nicaragua nos han querido meter la idea de que solo con esos grandes partidos demoledores se puede acceder. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Aquí la posibilidad de acceder al poder no debería depender de grandes partidos. ¿Qué te parece la idea de, número uno, obligar, crear una ley de partidos que obligue a que no haya reelección de directivas en ningún partido? Para que evitar que alguien se apodere, que se adueñe. Y segundo lugar, la idea de más bien debilitar los partidos y a través de la suscripción popular impulsar más la representación ciudadana directa. Mira, la suscripción popular es una bandera de la articulación de movimientos sociales. Nosotros creemos plenamente en la suscripción popular. Eh, Creemos además, como te decía, en que deberían haber partidos o agrupaciones políticas que pudieran competir, por ejemplo, en un departamento, en un municipio, para una alcaldía, para concejalía. Debería existir, como existe en las regiones del Caribe, partidos, ¿cómo se llama? Local. Locales, como existe en Costa Rica. Si esto no es un invento de Europa, esto es, en Costa Rica hay partidos cantonales, porque en Nicaragua no. Entonces, aquí lo que pasa es que el bipartidismo que se instaló desde el pacto y un poquito para atrás, nos ha querido limitar las posibilidades de acceder al poder, porque le conviene a partidos grandes que tienen dinero, que tienen la posibilidad de organizarse a nivel nacional, pero que restringe la posibilidad de los ciudadanos, ¿verdad?, con menos acceso a recursos, de acceder al poder, y nosotros no estamos por eso. Y la propuesta de reforma electoral de la unidad está en esa línea, en la línea de abrir la posibilidad de acceder al poder, más allá de esta coyuntura. ¿Ustedes están por abolir el ejército? Sí,
Sí, gradualmente, sí. Hemos tenido discusiones con expertos que inclusive que son miembros de la unidad, que están trabajando una propuesta de cómo sería el proceso, porque debería ser un proceso, no puede ser un plumazo, por Claro, temas de seguridad nacional, de narcotráfico, etcétera, pues. Pero lo que ellos nos han planteado es que lo que Nicaragua tiene que pensarse para el futuro es cómo nosotros vemos que debería ser la seguridad nacional. correcto. ¿Verdad? Bueno, ¿estás ahí? ¿Me Sí, estás sí, oyendo? es que Ok. me entró una llamada. Sí, Bueno, ok, ve. Paso a otro tema. sí. Desde el movimiento campesino, yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de conversar con varias personas y la queja clara y persistente que he escuchado, y esto no estoy seguro hasta qué punto está familiarizado con esto, ¿no? Mm. Porque corresponde más al movimiento estudiantil. Pero yo he escuchado la queja clara y persistente de que los estudiantes, entre comillas, los abandonaron, y que demasiados de ellos han sido cooptados por el gran capital y que a veces, bajo presión de los estudiantes incluso han evadido aparecer en público con los líderes campesinos. ¿Qué sabes de esto? Mira, lo que te puedo decir es que al igual que todas las organizaciones políticas, el movimiento estudiantil es bien diverso. Es cierto que hay estudiantes que han sido más cercanos a los empresarios, pero te puedo asegurar con pleno conocimiento de causa que hay otros que no, ¿verdad? Entonces, nuevamente, homologar al sector estudiantil y adjudicarle, digamos, digamos, recriminaciones que hace el movimiento campesino a todo el movimiento estudiantil es sumamente injusto, ¿verdad? Porque hay otros, yo Pero conozco digo, sectores estudiantiles que lo apoyan, pero sí es cierto que hay otros que han sido mucho más cercanos a los empresariados, ¿verdad? Y que seguramente han tenido diferencias con los campesinos, pues eso no lo dudo. yo te lo digo porque Sí, me contaron incluso de un par de ocasiones en que se suponía que representantes estudiantiles aparecieran y no apareció ninguno. O sea, sí. desde el punto de vista de los campesinos, en ese sentido los estudiantes actuaron todos igual. Te Sí. transmito eso nada más. Que Sí, escuché. pero no lo dudo, pero sí te puedo decir que también hay sectores estudiantiles que tienen mucha simpatía con una parte del movimiento campesino, porque también hay que reconocer que el movimiento campesino es diverso y vos bien A lo eso sabes. voy, a Sí, eso voy. sí, Y por otro lado, ¿verdad? sí. El movimiento campesino, ¿verdad? Que por lo menos el encabezado hoy en día por Medardo, Mairena y Ujú. Lenin, ¿verdad? Ha optado por permanecer en la alianza. Ellos dicen, ¿verdad? De diferente gente dentro de ese grupo del movimiento campesino dicen que es que hay que estar, porque hay que estar. Se quejan también de la alianza, sin embargo, porque la ven como un instrumento del gran capital y al igual que hablan de los estudiantes, hablan del gran capital como que los ha traicionado, pero parecieran desconfiar, fíjate, parecieran desconfiar más de la UNAP. Y de hecho, en una entrevista reciente, Yaritza Rostrán describe la relación entre la UNAP y el movimiento campesino como prácticamente inexistente. Y habla de que entre el movimiento campesino hay una indisposición a dialogar con el Consejo Político de la UNAP. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es, en tu opinión, el juego de Medardo, Mairena y sus colegas? ¿Y tiene algo que ver en esto el rompimiento con doña Francisca? ¿Y qué tiene que ver en ese rompimiento digamos, lo que se podría llamar como el sandinismo opositor? Yo creo que por ahí anda la cosa. Este sector del movimiento campesino ha sido de tradición liberal, ¿verdad? Antisandinista. Y aquí de manera muy malintencionada se ha tratado de homologar de que en la unidad nacional está llena de MRS y de gente exsandinista y que aquí domina una cúpula izquierdosa, radical. Y no es cierto. En la Bueno, unidad hay de todo. si querés te Entonces, pongo eso, sí, te traduzco eso más o menos al lenguaje sí, que yo lo he escuchado, que dicen que hay una influencia del MRS en las sombras, tras bambalinas,
Y se dice que el UNAP, de hecho, que la UNAP, de hecho, dice, existe para el MRS y he oído hasta esta frase, para las Mónicas. Así es. Y que la influencia de esta se basa en cascarones de ONGs que crean una mayoría ficticia que les da un poder desproporcionado dentro de la UNAP. ¿Qué podrías comentar sobre esto? Eso es mira, aquí en Nicaragua, y esa es de las cosas que yo creo que hay que superar, se trata de etiquetar y simplificar. Por ejemplo, decir que aquí, que el MRS no participa en la unidad es falso, porque el MRS está dentro de la unidad y tienen una participación activa. Pero de eso a que ellos controlen, ellos y ellas controlen a la unidad, eso no es cierto. Por otra parte, decir que las Mónicas controlan también a través de la articulación a la unidad tampoco es cierto. Sí es cierto que ambas Mónicas participan dentro de la articulación, que tienen un papel activo, beligerante, pero no es cierto que tampoco haya un control, porque eso sería desconocer la institucionalidad de las organizaciones y el criterio que tenemos las personas que estamos aquí. Y eso yo no lo acepto. Yo nunca he militado ni para el MRS ni para el Movimiento por el Rescate, jamás milité para el Frente Sandinista, ¿verdad? Y así como yo, hay un montón de personas dentro del mismo consejo político. No hay ni una sola persona del MRS y la persona que está por la articulación soy yo. O sea que a mí me parece que esto de poner en los extremos, de poner las cosas en blanco y negro, son prácticas de la vieja política. Y a mí me parece que esto del movimiento campesino, de no decir yo no me junto con X, con Y, con Z, porque está X, Y, Z, son las rencillas personales que yo te hablaba anteriormente que impiden que se logre consolidar una posición más coherente, ¿No ¿verdad? te parece que son más bien recelos políticos? Porque existe la percepción entre parte del movimiento campesino de que el MRS o de que el sandinismo opositor está en la UNAP. Es que eso es en el fondo, pero no es cierto porque no se han acercado. Ya. Y no es cierto que el Consejo Político no ha buscado acercamientos, eso no es cierto, te lo puedo garantizar porque sí lo hemos buscado. Estuvimos juntos en Washington y hemos tenido otras conversaciones en privado. ¿Cómo Sí han piensan habido superar esto? conversaciones. ¿Cómo piensan superar o ustedes piensan que se puede superar? Sí, yo creo que sí. Mira, Francisco, es que yo te insisto, por lo menos aquí habemos gente que somos de otra generación. Nosotros creemos realmente en que es posible convivir a pesar de las diferencias. Y te puedo asegurar que el Consejo Político ha buscado tender puentes con el movimiento campesino y lo vamos a seguir haciendo. Nos vamos a seguir intentando acercar para despejar todas aquellas dudas que ellos tengan sobre la unidad, porque no es cierto que en la unidad esté controlada por ningún grupo en particular, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Aquí hay una pluralidad, hay una asamblea de 92 organizaciones donde no hay hegemonía de ningún sector, te lo puedo garantizar. Hay una pluralidad bien grande. Aquí hay gente que viene del C por L, aquí hay gente que es contra, aquí hay gente que es ex PLC, aquí hay gente que es antisandinista, aquí hay de todo. O sea, aquí en la unidad hay grupos que son del norte del país, de Jinotega, de Chontales, que es gente con tradición antisandinista, y aquí conviven dentro de la unidad, y tienen voz y tienen voto, y son varios. O sea que esos extremos, no, la verdad es que no contribuyen a que hayan acercamiento. ¿Qué trabajo organizado tienen ustedes en mente o en ejecución en el exterior con los cientos de miles de nicaragüenses que están involucrados de una manera u otra, ¿no? Que están pendientes de la lucha? Mira, el trabajo más importante es el que se está haciendo en Costa Rica, ¿verdad? Porque la cantidad de exiliados políticos es abrumadora. Pues ahí se está haciendo un trabajo de organización bastante grande, pero no para quedarse allá, sino para organizar el retorno, porque no queremos tampoco que vivan eternamente exiliados en las condiciones en que están viviendo. En Europa también está bastante avanzado. Tenemos una organización que tiene presencia en aproximadamente 7 u 8 países de Europa con un nivel de, digamos, de organización y planificación bastante grande.
En Europa y en Costa Rica el trabajo es diferente, pues en Costa Rica por la cantidad de personas y la condición de exilio es distinto. En Europa es más hacia la incidencia en la Unión Europea, en Naciones Unidas. Igualmente en Estados Unidos nosotros hemos hecho un acercamiento con las personas que están en el exilio y las diásporas, que no es lo mismo tampoco. O sea, el trabajo internacional cambia dependiendo de dónde lo hagas, cambia en objetivo y cambia en forma, ¿verdad? Y los tres focos más importantes de trabajo son en Costa Rica, en Estados Unidos y en Europa. Y el más avanzado probablemente sea el de Costa Rica y el de Europa. Pues Estados Unidos es tan grande y tan diverso que lo hace más complejo, pues. Pero cuando ustedes dicen para organizar el retorno, se refieren a organizar el retorno dentro de un plan de lucha o a qué se Claro, refieren? claro. Mira, nosotros en la unidad estamos claros de que, o sea, cualquier cosa que vayamos a lograr depende de organización, presión, incidencia, movilización. Nosotros creemos en la movilización popular. Firmemente creemos que la única forma en que vamos a salir de esto como queremos salir es nuevamente con la presión de la gente. No creemos que Daniel Ortega tiene buena voluntad, que se va a ir solito del poder, que va a poner en bandeja su exilio del país. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Aquí, si vamos a salir de él, va a ser con la presión de la gente. Aquí nosotros no creemos, pues, en un aterrizaje suave que va a venir voluntariamente a sentarse a negociar en frío porque él es un calculador. No, este señor solo entiende con presión. Eso ya es un consenso en la UNAP, Sí. Dentro de la unidad, sí. dentro de la unidad. Total. Ve, Sí. porque hablando de consenso, yo hace, qué sé yo, hace un mes, yo hacía algunas de las preguntas que te he hecho, empezando por que yo quería una aclaración de si la UNAP estaba dispuesta a irse a elecciones con Ortega y nadie me respondía, ¿no? Entonces yo empecé a hacer la misma pregunta todos los días y varias personas con las que yo hablé me decían, es que yo no puedo decirte nada en nombre de la UNAP porque yo no soy vocero. Entonces yo preguntaba, ¿quién es el vocero? No hay vocero. Y entonces, ¿pero cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión? Y me decían, bueno, eso solo lo puede tomar la asamblea. Vueltas en círculos, en círculos, en círculos, que a mí me llegaron a hacerme a mí mismo la pregunta de si la UNAP realmente era funcional, ¿no? Porque si no pueden tener un vocero o voceros y no me podían dar respuesta de una posición de cuál era la postura, no es razonable preguntarse si la UNAP es funcional como una organización de lucha, ¿no? Como un liderazgo de combate contra una dictadura que es implacable. Pero no es cierto, que mi niña aquí. Pero no, sí tenemos vocero. Mira, el Consejo Político fuimos electos por la Asamblea y una de nuestras funciones es representar a la unidad, ¿verdad? Y trasladarle a la opinión pública los consensos que se vayan tomando. Y nosotros tenemos en la declaración de los 20 puntos, que son un consenso de la unidad, de toda su asamblea, tenemos un mandato político. Y el mandato político es luchar porque en este país haya un cambio profundo y eso implica recuperar las calles, cambiar la correlación de fuerza, construir una opción política para el país y en eso estamos trabajando. Lo que decidimos en la última asamblea, además de eso, es que en este momento vamos a enfocar nuestro trabajo en trabajar por el cambio de la correlación de fuerza, porque no creemos en el aterrizaje suave y no creemos en la buena voluntad del gobierno. Si hay, bueno, ¿cuándo son las elecciones del Consejo Político? A principios de enero se postergó un mes. Iba a ser en diciembre y se desplazó un mes. Claro, bueno, ¿hay alguna posibilidad de que el cambio de miembros, si se cambian los miembros del Consejo Político, que cambie esta agenda que has explicado aquí? Hay decisiones que son asamblearias y ya fueron ratificadas. Es decir, fue ratificado en asamblea los 20 puntos, fue ratificado en asamblea el mandato por el cambio que la correlación de fuerza. O sea, son cosas que le van a dar continuidad. Es más, hay la posibilidad de que algunos miembros del Consejo Político repitamos, porque lo permite la asamblea y la asamblea ya lo decidió, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo es que son electos? El primer periodo fue por 6 meses, pero hubo un cambio que aprobó la asamblea de que el siguiente periodo sea de 1 año. Ya. Es más funcional, evidentemente, ¿no? En situaciones... Sí, porque
es bien desgastante este proceso de elección interna. Sí, una cosa es democracia y otra cosa es democracia diaria. Sí, es complicado. Y vieras Es que complicado. hasta para nosotros es bien desgastante esto. Sí, una pregunta última. Mejor Sí. dicho, no una pregunta, sino eh, una oportunidad para que des, digamos, el mensaje al pueblo nicaragüense de qué es lo que ustedes van a hacer en el 2020, qué es lo que esperan obtener en el 2020. A nosotros lo que esperamos es que en el 2020 logremos retomar la fuerza en las calles que nos permitan eh, tener una, una posibilidad de alcanzar, digamos, los cambios que nosotros queremos. Y los cambios que nosotros queremos son, en primera instancia, sacar a todos los presos y las presas políticas. Eso es una prioridad para nosotros. Queremos alcanzar el retorno de las organizaciones de derechos humanos porque nos dan hasta cierto punto garantías de que la impunidad y la arbitrariedad de las autoridades disminuyan o por lo menos sean más evidentes. Y esperamos que en el transcurso del 2020 logremos construir una opción política para el país que esté apegada a las aspiraciones después de abril. Las aspiraciones de abril son salir de la dictadura de una vez por todas, lograr justicia, eh, recuperar la institucionalidad del país, y principalmente pues que esta nueva opción política tenga, además de apego a la agenda de abril, rostros nuevos, caras nuevas, gente que quiera hacer de este país pues otra cosa y bajo otros métodos, sinceramente. Estamos cansados de la politiquería vieja, de los prejuicios y esas cosas. Mientras tanto, en el resto del año, ¿qué se hace por los presos políticos? O sea, hay especialmente, digamos, los que ya tienen mucho tiempo, pero hay casos notorios de los aguadores, de la gente que pertenece a tu organización y que ya había estado presa y que fue encarcelada o secuestrada de nuevo. ¿Qué se hace? Mira, hemos hecho de todo. Nosotros a nivel nacional e internacional, pues a nivel internacional hemos puesto el tema sobre la agenda mundial nuevamente, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, nosotros volvimos a poner el tema de los presos políticos. La unidad está apoyando de manera directa a la Asociación de Familiares de Presos Políticos, ¿verdad? Nosotros estamos apoyando a su lucha en las calles. Hemos apoyado sus movilizaciones, sus huelgas, sus plantones. Sí, nuestra colaboración es bien cercana con los familiares de los presos. Y además de eso, la agenda de movilización de la unidad tiene como prioridad la visibilización y la presión por la liberación de los presos. Pues nosotros tenemos en todas las líneas de trabajo el tema de liberación de presos como prioridad y nosotros no distinguimos si son nuestros, si son viejos, si son nuevos. Para nosotros preso político es preso político y aunque saquen ahorita supuestamente algunos, nosotros no vamos a parar hasta que saquen hasta el último. ¿Hay algún anuncio de liberación de algún preso político? Hay rumores de que hay unas negociaciones con el nuncio ahorita, de que hay la posibilidad, hay una ventana abierta de negociación para la liberación de presos. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Eso realmente no lo sabemos, pues, porque no es con nosotros la negociación, es Bueno, directamente con y las en ese víctimas. caso siempre hay que preguntarse a cambio de qué también, pero eso es algo que Claro. ustedes no. No, No. sí, no estamos, o sea, no es con la unidad eso, ni con nadie nuestro. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias por la conversación y que se repita pronto y buena suerte y mucha fuerza. A la orden siempre. Un abrazo. Gracias en nombre de los lectores de la revista Abril, una revista que está que fue creada básicamente, ¿no?, para apoyar la lucha democrática del Sí. pueblo de Nicaragua y de cualquier otra sociedad donde eh, hay opresión y la gente quiera respirar y vivir en libertad. Claro que sí. Un abrazo para vos y para todos los lectores de la revista. Hasta pronto.